Cristo, y a su nombre, gloria. ¿Cómo está? Bendecido, diga. Bendecido. Bendecido porque Cristo está aquí, bendecido porque Cristo me salvó. Amén. Ya saludó, tome su asiento, disfrute el aire acondicionado. Le vamos a pedir que bajen un poquito el aire acondicionado, que está como fuerte. Damos gracias al Padre por este día. Damos gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero comenzar orando. Sé que hemos estado orando, pero orar por la palabra. Padre, te agradezco en esta hora, Señor, por este tiempo hermoso que estamos disfrutando alrededor de tu mesa, como hijos muy amados, como hijos escogidos en Cristo, como hijos perdonados, redimidos, cubiertos con la bendita gracia y la bendita sangre del Cordero de Dios que nos hace acepto ante el Padre. Te damos gracias por este tiempo de palabra. Señor, que seas tú dándome gracia, favor, discernimiento, denuedo, Señor, para predicar tu palabra. Y al cuerpo de Cristo, Señor, prepara la tierra, prepara las mentes, los corazones. Toda obra contraria la atamos en el nombre de Jesús. Toda distracción, toda pesadez, en el nombre de Jesús. Padre, que la libertad gloriosa de los hijos de Dios podamos experimentar en esta hora. Gracias, Señor. ¿Le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludamos, bendecimos a los amados que también nos están acompañando por las redes sociales. Puede estar compartiendo también. Va a ser de mucha bendición para que puedan oír el mensaje de Jesucristo. Voy a necesitar acá un cargadorcito. El mensaje de Jesucristo es que Él vino al mundo enviado por el Padre, por Dios Padre, para salvar al mundo. Cristo no vino a condenar al mundo. Entonces, si usted tal vez dice, yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy una persona que hace cosas malas, yo cuando cambie voy a acercarme a Dios. Déjeme decirle que eso es una mentira del enemigo de nuestras almas. Realmente es como decir que alguien está padeciendo de un problema del corazón y dice, cuando me sane del corazón voy a ir al médico. Es al revés. Vamos al médico para que haya un diagnóstico y si es necesaria una intervención y para ser tratados. Bueno, por eso venimos a la iglesia, para ser tratados por la palabra de Dios. Acá nadie puede señalar a nadie, ni nadie puede levantar y decir, yo te conozco de algún lado, o yo sé que vos hiciste esto o aquello. Lo que podemos decir es la misma sangre de Cristo que te perdonó, también me perdonó. El mismo amor de Dios que te amó, también me amó a mí. Claro que tal vez hay situaciones delicadas y si se rompió la confianza es otra cosa. Se tiene que restaurar la confianza. Nosotros no podemos obligar como pastores o como iglesia a que una persona pueda confiar en otra que ha sido dañada, porque eso es personal, eso es lo que se rompió, se tiene que restaurar. Pero sí tenemos que enseñar que el perdón para los hijos de Dios es un mandamiento, tanto como nos bendice ser perdonado, como la palabra dice perdonar. Amén. Entonces perdonar me bendice a mí, me libera de cargas. Perdonar me bendice a mí, que puedo pedir perdón a Dios, pero la confianza, la relación se puede restaurar siempre y cuando no se vayan dando ciertas condiciones, que se vaya restaurando. ¿Me van entendiendo? Así que sepa que usted ha sido llamado a vivir en libertad.
Cristo nos hizo libres. Amén. Así que bueno, eso es parte del Evangelio de Jesucristo. Acompáñenme rapidito, estamos leyendo una palabra poderosa, vamos a leer bastante. Yo le pido, no, son los últimos 2 martes del año y Dios ha puesto en mi corazón, siempre y cuando me permita compartir una palabra muy especial de cierre de año. Estamos leyendo una palabra que está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente: porque no me avergüenzo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, si te preguntan qué es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces ustedes te van a preguntar, ¿cómo saliste de eso? Por el poder de Dios, usted tiene que declarar. ¿Ha salido de algo? ¿Dios lo está haciendo libre? ¿Está viendo la mano de Dios? Entonces eso es el poder de Dios actuando. Un poder sobrenatural. Amén. Y estamos viendo que hay tres características que manifiestan, que no son las únicas. Acompáñenme rapidito a primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, que dice así: y ahora permanece la fe, la esperanza y ¿qué? El amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces estamos entendiendo que hablar de poder de Dios es tener claridad de poder. Porque podemos hablar de un poder místico, como que yo siento algo que me ocurre, pero el poder se hace claro. Si a usted le pregunta, bueno, ¿y qué poder Dios te da? Usted me va a decir, o puede responder, Dios me da fe, me da esperanza y me da amor. ¿De qué poder estamos hablando? ¿De qué poder el Evangelio te hace partícipe? Del poder de la esperanza, de la fe, de la esperanza y del amor. Usted puede salir a la calle y preguntarle a las personas cómo estás terminando el año. Y te pueden decir, excelente porque me gané un premio, excelente porque me ascendieron, excelente porque puedo viajar, puedo comprar. Pero usted le puede hacer una pregunta y decir, ¿tiene fe, tiene esperanza y tiene amor? Y usted se va a dar cuenta que podemos tener cosas físicas, pero las bondades espirituales solamente vienen de Dios. Mucha gente se confunde diciendo, los de afuera viven mal. Y eso es mentira, porque yo puedo vivir bien, satisfecho, conforme, alegre, pero con cosas temporales. El poder del Evangelio no solamente toca lo temporal, sino que me conecta con lo eterno. Entonces, mi vista no es, bueno, yo tengo lo eterno, no, también tengo que tener un buen pasar. Pero mi enfoque, diga conmigo, mi enfoque, mi sentido, tiene que estar enfocado en la fe, en la esperanza y en el amor. ¿Entiende? Porque hoy día usted puede mirar su bolsillo, ver su casa, ver, no sé, su familia y deprimirse. Pero tiene que de nuevo declarar, me tengo que enfocar. Tengo que estar claro en lo que estoy recibiendo de parte de Dios, que es fe, es esperanza y es amor. Esas 3 cualidades de poder de Dios transforma todo. Primero me transforma internamente, forma la vida de Cristo, transforma mi manera de pensar y por lo tanto transforma todo mi alrededor. Nos gustaría que fuese al revés, que primero cambien por fuera las cosas o las personas
Y quiero decirte que el reino de Dios primero opera en silencio dentro tuyo. Esto es algo que usted tiene que comprender. ¿Por qué? Porque hay personas que se frustran y abandonan porque no ven nada afuera. Me acuerdo hace un tiempo, estando en Chile, yo trabajaba de joven y yo oraba y creía a Dios, pero no veía los resultados que yo quería ver. Y me acuerdo que una vuelta salgo de una empresa que no pude concretar un negocio, enojado con Dios, y le digo, estoy enojado, yo diezmo, yo ofrendo, yo te estoy creyendo, estoy predicando, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no recibo lo que yo quiero recibir y lo que sabes que necesito. Y oí la voz tan clara del Espíritu Santo que me dijo, mírate. Y cuando pude, el Señor me mostró mi ser interior, me mostró que Él estaba formando fe, estaba formando esperanza y estaba formando amor. Yo quería ver cosas externas y Él estaba obrando en el Cristo que había puesto dentro mío. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo se desarrolla la vida de Cristo? Se desarrolla con fe, con esperanza y con amor. Tranquilo, lo otro va a venir y mucho más abundante de lo que pedís o lo que podés entender. Tranquilo, descanse, confíe, va a venir. Pero primero escúchelo y reciba esto que yo recibí. Vea el obrar de Dios adentro. Mírese. Véase lo que Dios está haciendo adentro. Porque cuando nos frustramos, cuando nos quebramos por no ver resultados, estropeamos la obra. Dios está obrando en silencio. El maestro, mientras más callado está, más está moviendo las manos. Confíe que Dios está haciendo. Entonces pude descansar y comenzar a entender de que me habían vendido un evangelio de resultados espontáneos. Y déjame decirte que los resultados espontáneos son los más peligrosos. Mucha gente cree que su mejor oportunidad es ganarse, no sé, un gran juicio o adquirir dinero de forma repentina. Y hay una estadística que dice que las personas más pobres que ganan por suerte o por distintas cosas una gran suma de dinero, después de unos 5 o 6 años pasan a ser más pobres de lo que eran antes. ¿Por qué? Porque adquieren deudas enormes. Recibir depende de una capacidad. Decirle al que tenés al lado, recibir depende de una capacidad. Tenés que crecer en capacidad para poder recibir cosas físicas. Vas a recibir, tranquilo. Vas a recibir. Dios es el más interesado en darnos. Él estuvo tan interesado en darnos que nos dio a Jesucristo. Si nos dio a su Hijo, nos puede dar todo. Recibir tiene que dejar de ser mi prioridad. Yo vengo a la iglesia, vengo a recibir. Yo vivo para recibir y eso tiene que dejar de ser mi foco. Mi foco tiene que saber, cuando digo mi foco, me estoy refiriendo a mi centro de pensamiento, de visión. Tiene que ser recibir lo espiritual, no lo físico. Dios sabe que yo necesito, pero tranquilo, disfrute este pan. Tranquilo, disfrute esta armonía. Disfrute esta paz. Disfrute esta palabra que Dios trae a tu vida. El resto, he visto gente como compartíamos el domingo, salir de la miseria. Yo soy un testimonio de eso. De vivir en una villa inestable, de tener un techo de moscas, de ver que el suelo era tierra. Yo sé lo que es que Dios te transicione y te exalte.
Entonces puedo dar testimonio, tranquilo, tranquilo, no deje que, dice la palabra, que el afán ahoga la semilla. Yo te hago una pregunta, de lo que se predicó, ¿qué tenés dentro? Y muchas veces cuando llegamos y nos frustramos, no tenemos, no nos acompañan, no esto, no aquello, la palabra la ahoga y la mata. Porque una semilla ahogada está muerta. No puede dar el potencial que tiene. Entonces es muy importante que aprendas a cuidar la semilla que se te entrega. La palabra, pelea por la semilla, créela. Mi familia, si estás creyendo por tu familia, Dios te da una semilla de que es parte del sueño de Él, salvar a tu familia. Y cuando llegas no ves la realidad, seguí clamando. Y parte de eso es esto. Entonces hablamos de que hay tres cosas poderosas. Diga conmigo. Poderosas. Fe, esperanza y amor. Tranquilo. Ya eres más que rico teniendo eso. Fe. La fe no es un suspiro. La fe es una sustancia espiritual que provoca todo lo creado. La fe no es para el cielo no necesita fe. La tierra necesita fe. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿para qué es la fe? La fe es una sustancia del espíritu que provoca cosas, que habilita cosas y que conecta cosas. Entonces usted cuando tiene fe, usted sabe que Dios no lo va a desamparar. Entonces camina confiado, tiene esperanza. ¿De dónde surge la esperanza? La esperanza se genera de una promesa. Dios te ha dado promesas. No te dejaré, no te abandonaré. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente para poner por obra los mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces harás prosperar tu camino. Tenés una promesa de parte de Dios. Tenés esperanza. Esperanza que dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo, no estoy solo. Entonces yo camino con promesas de Dios que me dan esperanza. La esperanza me llena. No son esperanzas de hombre, no son promesas de un hombre. Nosotros estamos acostumbrados a los políticos que se paran, hablan y no siempre hacen. Dios cada palabra no solamente lo hace, sino le ordena a la palabra que la palabra haga. Una persona con esperanza vive completamente feliz. Se jode el diablo. ¿Por qué? Porque no te puede amargar, no te puede arruinar, no te puede complicar. ¿Por qué? Porque cuando tenés una palabra ya tenés la llave a todo. ¿Estás entendiendo? Entonces una persona con esperanza y habla del amor. Lo primero que tenemos que saber del amor es el amor es Dios. El amor dice que es un don de Dios. Y el amor no es un camino. Acompáñeme rapidito a Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 12, ahí le digo el versículo. Capítulo 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Digan conmigo, camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, puro ruido, decirle. Preguntarle al que tenía al lado, ¿sos puro ruido? No, acá hay sustancia. No te digo te amo.
te expreso el amor. ¿Se ha dado cuenta lo frío que es decir te amo? Generalmente cuando te dicen te amo es cuando hiciste algo. Pero cuando hay un amor cargado de la sustancia de Dios, ese amor abraza, ese amor se percibe, ese amor transforma. ¿Estás entendiendo? Entonces decí conmigo, mi amor, el amor de Dios en mí, mejor dicho, no hace ruido, no hace ruido incierto, es un sonido claro, da un sonido claro el amor de Dios en mí, no es otra cosa que la vida de Cristo. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea que la unción, el ministerio, el llamado y todas las honras y las chapas y todas las cosas que Dios te permite tener, pero sin amor, no te da identidad. O sea que si yo no tengo amor, no soy nadie. Este mundo entiende que tenés que tener un título, ¿para qué? Para ser alguien. Este mundo entiende que si no tenés dinero, no sos nadie. Pero acá la Biblia dice que para Dios, si no tenés amor, no sos nadie. ¿Estás entendiendo? Señor, yo quiero tener identidad para contigo. Bueno, la identidad para con Dios es el amor de Dios dentro tuyo. Dios te conoce por el amor. Y si Dios te conoce, los demonios también te conocen. Nada sois. En esta palabra nos podemos detener porque el ser provoca el hacer. Lo que hago responde a quién soy. Si acá dice nada soy, es que todas las habilitaciones de Dios responden al amor. Soy un ungido. Esa unción no fluye si no hay amor. ¿me estás entendiendo? Soy un apóstol, soy un pastor. Si no hay amor, no fluye porque no tengo la identidad que Dios está esperando ver para funcionar. ¿Estás entendiendo? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese que habla de que tres características poderosas que muestran un aspecto del amor. Dice la primera característica: si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hago ruido nomás. Pura bulla. Pero no hay esencia. Usted se va a dar cuenta que cuando una persona te dice, te voy a acompañar, usted lo percibe. No es solamente que está, sino que hay algo diferente, ¿me está entendiendo? Usted cuando alguien está falseando, se percibe. El amor genera esa diferencia. Uno puede decir, ¿por qué mis hijos no entienden que los amo? Porque todavía no han oído el sonido del amor. El sonido del amor es Cristo hablando y Cristo haciendo dentro tuyo. No es solamente un ruido, sí, sí mi amor, sí mi vida, pero vacío, hueco, desafinado. Que Dios nos dé gracia, porque el amor lo llena todo. Vemos personas creciendo con falta de identidad. ¿Saben lo que les faltan? Palabras de amor, palabras de Cristo. Después dice, y no tengo amor, nada soy. Hablamos un poquito del ser. Hablamos un poquito de la característica de presencia, de alcanzar,
de posición. Pero eso necesita el ingrediente del amor. Eso necesita ser llevado en amor. Sabemos que Dios es amor. O sea que yo puedo hacer todas estas cosas y aún así Dios no está en nada de eso. Pero después dice, vender todo, el cuerpo para ser quemado. ¿Cuántos se han quemado alguna vez? Más de uno nos habremos quemado. El otro día mi hijo me echó agua caliente. Estábamos ablandando una manguera y por accidente, ay, ay, ay. Acá dice el cuerpo. O sea que habla de un sacrificio muy grande. Dice, si entregase mi cuerpo. No está diciendo si me obligan. Está diciendo que yo puedo hacer algo de forma voluntaria y aún así no está en el amor. ¿Cuántas veces no dice, yo te llevé a la escuela, yo trabajé por vos, yo hice esto, pero si no estuvo el amor, ¿de qué dice acá? De nada sirve. Qué fuerte. Y usted tal vez se está enterando por primera vez preguntas que se ha hecho. ¿Por qué mi hogar se desvanece? ¿Por qué parece que cuanto más nos queremos juntar, más daño nos hacemos? Acá el Señor te está hablando. ¿Qué falta en el hogar? Amor. ¿Qué falta? Que es Cristo. Que es una manifestación de Cristo. Entonces, ay, qué bonito, el 24 nos vamos a juntar. ¿A qué? A comernos el cuero. A ver quién trajo una marca de gaseosa y la otra marca. ¿A qué nos vamos a juntar? Que Dios nos dé gracia para amarnos. Amarnos es el ambiente de Dios. Amarnos es cuando Él gobierna todo y Él llena todo. Vas a empezar a disfrutar del amor, porque en el amor van a haber sonidos de amor. En el amor van a haber legalidades de amor. Y en el amor todo va a servir. El amor desata la honra. ¿Y qué es la honra? Que me aplauden cuando llega el papá. No, la honra es que sin necesidad que le digas a la otra persona qué tiene que hacer, la otra persona responde, porque es el amor la que lo hace hacer, tener esas actitudes. Pero también es el amor el que te lleva a tener actitudes. Entonces el amor no se obliga, que el amor te nazca. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Y acá habla de unas características. La primera característica, a nadie le gusta. El que le gusta, dígame, el amor es sufrido. Pasa palabra. Me confían a mí. El amor es sufrido. Añañay. Gloria a Dios. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 22. Y acá más de una me va a dar fe de esto. Romanos capítulo 8, versículo 22. Dice, no es este el versículo, perdón. Bueno, veamos esto. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con ¿qué? Con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Amén. Fíjese esta palabra, y la pastora me va a buscar, que el apóstol Pablo decía que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Creo que está en Gálatas. Pero habla de un dolor. ¿A alguno le gusta gemir? Y hace una referencia de la creación con un dolor, esperando, se me salió 8:22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. La creación tiene un dolor de parto que las mujeres nos han tratado. ¿Algún marido le ha preguntado qué se siente ese momento? Algunas dicen, ay, quisiera tener un hijo que se parezca a vos. Y cuando está ese momento, dice, ¿por qué me quedé embarazada? Más de una. Mi esposa se acordaba de mí y me decía, más te vale que se parezca a mí, porque yo soy la que sufro. Y salió un calco de ella. Dolor, diga conmigo, dolor. Dice, el amor es sufrido. O sea que para interpretar algo del amor, tengo que ¿qué? Sufrir. Ahora, no nos gusta sufrir, pero sufrir no se refiere a ser mártir o a tener ahí la mea culpa, sino se refiere a estar vigente, presente. Tal vez va a costar, tal vez no va a costar, pero lo voy a sufrir. Sufrir no quiere decir que tengas que aguantar al insoportable. Sufrir quiere decir que vas a tomar una decisión por amor, guiada por Dios, pase lo que pase. El amor te lleva y cambia ese sufrimiento. Tal vez otra persona te dice, ¿por qué aguantás? Bueno, tenés que saber si es amor o es otra cosa. No todo sufrimiento es de Dios, quiero aclararlo. Y no todo sufrimiento está provocado por el amor. Yo tengo que identificar el padecimiento o el dolor o el peso que tengo, lo que está produciendo. Acá dice el apóstol que experimentaba la creación y dice, y no solo ella, ¿lo encontró, pastora? Gálatas 4:19. Fíjese esta palabra. Un hombre puede decir lo que pasa en ese momento del parto. ¿Algún hombre entendería? No. Pero acá está hablando de un misterio que tiene que ver con la iglesia. Hijitos míos, Gálatas 4, versículo 19, por quienes vuelvo a ¿qué? A amar, diga. Hijitos míos, por quienes vuelvo a amar con dolores como si fuese de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Esto dónde está? ¿En el hombre o en la mujer? Entonces, en la naturaleza de la mujer. Entonces entendemos de que un hombre humanamente no puede entender esto porque no está en su naturaleza. Pero si el apóstol Pablo lo está expresando, es que está entendiendo la capacidad que Dios le dio de amar a la mujer. Diga conmigo, capacidad de amor en la figura de la mujer. La capacidad de amor que la mujer tiene para llegar a ese momento y aguantar. Y algunas van por parto natural. Otras le ponen el goteo, bendito Dios, 15 horas con el goteo, hasta que le hacen la cesárea. Otras tienen otras situaciones. Tremendo, ¿cómo entender eso? Es solamente un amor manifestado en el ser de la mujer.
Estamos hablando del amor. Y la palabra hace referencia a esto, no como algo machista superficial, sino porque la iglesia tiene que caminar en una dimensión de amor, como el amor que tiene una mujer cuando va a dar a luz. No es un amor gozoso, no es un amor pum para arriba, sino es un amor de sufrir sabiendo lo que está dando a luz. Es una actitud del momento que la mujer lo sabe interpretar, que esto es lo que tengo que hacer. Más de una se habrá pensado, ¿por qué llegué a este momento? ¿Para qué me quedé embarazada? Pero es una capacidad que alumbra la vida, es un umbral de la vida. Diga conmigo, sufrir con gemido. Esto es tan poderoso porque en el Espíritu engendra la vida de Cristo. Esto está hablando de una dimensión de amor, de querer que en otro se manifieste la vida de Cristo. Es un umbral de amor. Es una puerta donde yo voy a clamar, voy a en el Espíritu, esto como padre de fe, sufrir. ¿Y por qué te toca? Porque es una naturaleza. Ahora, dice la Biblia en Efesios capítulo 5, me quiero apurar. Capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y vemos que habla deberes del hombre, de la mujer, pero en el versículo 32 habla el apóstol Pablo y dice: grande es este misterio. El día del matrimonio es un misterio. Yo a veces cuando la pastora está, es un misterio la pastora. Y por ahí yo seré un misterio para... Se tiene que revelar este misterio. Pero dice, grande es este misterio, hasta se me perdió. El 26, el 32, ya me puse hasta nervioso. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de qué, de la iglesia. Entonces cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, sufro dolores de parto, está usando la figura de la mujer para referirse a la iglesia. La iglesia tiene que vivir con una característica de amor, de entrega, de rendición, para que se forme la vida de Cristo. Con una característica, diga conmigo, de lucha. Sufrir no es lo que la gente conoce como sufrir, como padecer, llorar, lamentarse. Diga conmigo, sufrir es luchar. Característica de luchar. Característica de estar firme. Característica de ser frontal, de atravesar. Sufrir es no medir las consecuencias. Capaz que no hay consecuencias, gloria a Dios, pero lo sufriste. Viniste, oraste, ayunaste, lo hiciste, lo sufriste. Sufrir no es que yo diga, Señor, lo sufrí y recrimine. Sino sufrir es cerradita la boca. Yo sé al Dios al que sirvo. Yo sé, Dios sabe lo que me está costando. Yo no me voy a quejar. Yo alabo a mi Dios. Eres un juez justo. ¿Estás entendiendo, iglesia? El amor no es para que uno, estoy sufriendo acá. Todo lo contrario.
gozoso, está siendo atribulado, gloria a Dios, Dios me va a promover. No hay ninguna tribulación que quede en la nada. Toda tribulación, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Vamos a ver una mujer sufriendo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una iglesia sufriendo. Recuerde, cuando es la mujer no me refiero al sexo femenino. Es figura del sexo femenino, pero estamos hablando ¿de qué? De la iglesia. Una mujer, una iglesia de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes, 4:1, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Gloria a Dios. Una mujer que se hizo cargo, sufrió. Sufrir no es lo que el marido, la condición que el marido la dejó. El amor sufrido no es que ella diga, bueno, no tengo marido, tengo una deuda, chau, chau, hijos. Sufrir es ir al lugar, diga conmigo, al lugar del altar. Exponer la situación con verdad, que es otra cosa. Una iglesia que entiende sufrir del amor, no anda escondiendo cosas. Le dice, tu siervo, mi marido, es temeroso de Dios, pero dejó una deudota. Le gustaba meterse en situaciones y el problema es que van a pagar los hijos. Entonces le dan una coordenada, diga conmigo una coordenada. Una coordenada, que es lo que es una dirección clara, hace esto y esto. Y ahí comenzó a sufrir en amor, cuando obedeció a la palabra. Sufrir no es quedarse llorando. Sufrir no es lamentarse del problema que estás atravesando. El sufrir del amor te lleva a hacer algo por tus hijos. Sufrir, ay, acá estoy sufriendo. Si no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. No es sufrir. Un sufrir que produce, enriquece a los hijos. Un sufrir que produce, saca de las garras del enemigo a los hijos. Voy a aprender a sufrir, diga. En amor. En amor. Otra mujer que también sufrió. Eso porque ya estuve escuchando una cantante que... no, mentira. Primera de Reyes, capítulo 17. Hoy en día, las que sufren en este sistema cantan despechadas que le va a pasar lo mismo que le pasó a ella. Al entendedor, pocas palabras. Sufrir no es eso, iglesia. Sufrir, y como mujer, te lo digo, amada, sufrir no es que le decís el mal a tu esposo y que le decís el mal a la otra persona. El sufrir en Dios es que tomes palabra de Dios,
Si tal vez la situación en tu matrimonio, Dios sabe. Han pasado situaciones, pero que no por lo que pase deseches tus generaciones. Hay situaciones delicadas. La Biblia habla que la única condición en la que Dios permite el divorcio es en el adulterio, cuando la otra persona viola el pacto. Como iglesia creemos en la restauración matrimonial, pero como iglesia creemos que si una persona no está determinada a cambiar y ya pasó esa situación, la palabra lo avala para desistir de esa relación. Eso lo dice la Biblia. El que tenga algo contra mí, lea la Biblia. Amén. Pero mientras tanto, sus generaciones, sus hijos, es motivo para sufrir. Es motivo para decir, se parece al Padre, pero lo bendigo. Tiene las actitudes del Padre, pero voy a declarar que no es igual con las malas acciones, lo bendigo. Es un siervo de Dios, es una sierva, se parece a la madre, es una sierva de Dios. Dios tiene propósito, porque a veces en estas cuestiones, los problemas del matrimonio, de la pareja, se descargan los hijos. Sufrir es saber que no tiene nada que ver. Los hijos, ellos tienen que ser salvados. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, está hablando de Elías, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y que nos dejemos morir. Qué terrible situación. Yo no sé si tu hijo alguna vez se levantó con hambre. Yo a veces van, te abren las alacenas, te abren la heladera, te comen lo que haya. Es natural, es normal. Pero esta mamá iba a ver a su hijo ¿qué? Morir. Morir. Dígame si no estaba sufriendo. La verdad que fracasé como madre, habrá dicho. Yo que estoy para sostenerlo, no puedo darle nada. Yo que estoy para protegerlo, para abrazarlo, para cobijarlo, no puedo darle nada. Nos vamos a morir. Pero diga conmigo, había una palabra del cielo. Entonces sufrir no era que le faltaba sufrir en el amor, sino era que iba a empezar a oír palabra del cielo. Y cuando vino palabra del cielo, le dijo, no tengas temor, no estás desprovista, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como que ahí empezó a sufrir en amor. Así entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa que muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo le hago una pregunta.
¿Se puede vivir de harina y de aceite? No. Acá hay algo más. En esos tiempos habían trueques. Acá hay algo más, iglesia. Sabiduría celestial. Acá hay algo más. Dios te va a dar sabiduría para multiplicar lo que tenés. Pero te tenés que levantar. Deja de estar ahí medio moribundo. Deja de pensar en el último día. Y comenzá a soñar porque hay una palabra de Dios. Comenzá a amar. Levántate de esa condición de muerte porque hay una palabra de Dios. Tus hijos no van a morir. Y para ir terminando, Segunda de Samuel, capítulo 21. ¿Ve cómo la mujer gime? ¿Está entendiendo? No solamente con un dolor de parto, sino que se activa en la fe. Siempre es más fácil, por algún motivo divino, que la mujer sea más entendida en la palabra. Por algún motivo divino, la mujer tiene una gracia de parte de Dios. Y hay que saber como iglesia caminar. Venganza de los Gabaonitas, capítulo 21, versículo 1, son varios versos. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en sus celos por los hijos de Israel y de Judá. Hay toda una historia. El pueblo de Israel venía de Egipto, había salido de la cautividad. Y hubo un pueblo que se llamaban Gabaonitas, que tuvieron miedo de este pueblo, hicieron algo secretamente, se hicieron pasar por personas pobres que vivían lejos, hicieron un pacto para que cuando el pueblo de Israel pasara cerca de ellos, no los destruya, pero resultó ser que eran sus vecinos. Entonces fueron engañados, pero ya habían pactado. Ahora, ¿cuál era el pacto? Que no los iban a matar. Saúl violó ese pacto. Ahora, había una consecuencia de ese hecho y comenzó a ocurrir una necesidad. Entonces, cuando se consulta a Dios, es por haber violado un pacto. Ahora, David quiere resolver ese tema y dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre la plata, ni sobre el oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y le dijo, lo que vosotros dijereis haréis. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que no destruyó. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, la cual ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl,
la cual ella había tenido de Adriel, hijo de Abis de Barzilaí, Meolalita. Qué difícil los nombres. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que lloviera agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y de los hijos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jades Galad, que habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los que, de los arcados, y sepultaron los huesos de Saúl y lo de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Una historia tremenda, una historia apasionante, una historia que tiene entrelazada muchas historias, pero habla de una mujer. Esto es muy profundo en el espíritu, porque acá revela muchos principios espirituales que generan consecuencias negativas. Muchos principios que tienen que ser tomados en cuenta para entender consecuencias de vida, consecuencias de familia. Pero estamos hablando de que a una mujer le mataron 2 hijos por causa de una deuda. Pero esta mujer se fue y estuvo un tiempo prolongado cuidando el cuerpo de su hijo y de sus sobrinos. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Estamos hablando de que el amor es sufrido, y estamos viendo una característica que no lo tuvieron los hombres, lo tuvo una mujer, Rispa. Una característica, diga conmigo, de luchar. Una característica de dignificar. Estos muchachos, tal vez estaban pagando una consecuencia de algo que ellos no habían hecho, pero por ser familiar vino un castigo, por ser parte de un linaje. Pero hubo una mujer que se levantó a guardar el cuerpo de sus hijos. Entonces entendemos de que esa actitud provocó algo en el rey y le dio un entierro honorable. Eran cuerpos y después eran huesos. ¿Están entendiendo cuánto tiempo? Esa mujer habrá visto cómo se le iba de su cuerpo la piel, cómo se le iban los fluidos. Esa mujer habrá sufrido, habrá llorado, pero estuvo peleando, diga conmigo, estuvo sufriendo, estuvo peleando, estuvo haciendo algo hasta que llamó la atención del rey. Iglesia, hay que levantarse por aquellos hijos de fe que están muriendo, por aquellos que están muertos en delitos y pecados, hasta que el rey los haga venir. Eso es una iglesia que empieza a amar. Eso es una iglesia que no se queda de brazos cruzados y comprendió que sufrir no es padecer, no es llorar, sino es hacer, es transitar, es entregar. Sufrir es atravesar, diga conmigo. Sufrir es atravesar. ¿Cuánto me va a costar?
No sé cuánto me va a costar, pero el amor me hace atravesar. ¿Sabe la diferencia? Hay muchos ejemplos de la palabra. Hay muchos ejemplos y quiero terminar con un versículo. Te adoramos, Señor. Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan. La Biblia dice, no lo vamos a buscar, pero este sí. Juan capítulo 19, versículo 25. A Jesús lo crucificaron y dice, ¿qué pasaba con Jesús? Lo que pasaba con Jesús era que estaban cazando, porque no hay otra palabra, como animales, a todos los que estaban cerca de Jesús, a todos sus discípulos, atrapándolos, criticándolos. Pero dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Mujeres que también podrían haber estado sufriendo burlas, críticas. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, estamos hablando de Juan, Juan también estaba ahí. Juan lo podrían haber matado, Juan podría haber escapado, que dice la Biblia que escapó, pero volvió. ¿Qué lo hizo sufrir? Estar presente, diga conmigo, estar presente. Estaba, ¿qué? Presente. Estaba presente. Póngase de pie, amado. Eso es sufrir. ¿Por qué, Juan? Se habla de el discípulo amado, el discípulo del amor. El amor te va a hacer estar presente, tal vez en situaciones difíciles. El amor te va a llevar, Dios, la naturaleza de Dios, pero el amor te va a proteger. No dice que a Juan lo querían matar, nada. El amor lo estaba envolviendo. Ahí hay una revelación también que habla de María. El amor de Dios viendo una madre sufriendo, perdiendo un hijo que no era su hijo. Y le entrega, los une, los enlaza en amor. Santo Rey. ¿Cómo es el amor? Jesús está sufriendo, está colgado de clavos, pero él ve el sufrimiento de quien en la tierra fue su madre y le da una unión, un lazo para esta tierra. Le da a Juan, una persona que fue llena de amor de Dios para ocupar el lugar. Cierre sus ojitos. Quiera Dios darnos gracia para ser llenos de amor. Llenos de amor. Llenos de su presencia. Llenos de su don. Llenos de su gracia. Quiera Dios revelarnos los vacíos, los huecos que somos, que estamos, lo torpe, lo tosco, lo duro, lo áspero, lo rebelde, lo insensato.
y entender que todo eso puede ser transformado por el amor. Entender que tu casa necesita amor. Y podés ser portador de amor. No tenés una idea de lo que necesitamos. Tal vez si tenemos una charla personal, vas a decir, no sabes cuánto amor necesito. Cuán vacío me siento. Pero ¿y si escuchamos a tu hijo? Si escuchamos a tu esposa, a tu esposo. Quiera Dios darnos gracia para no dañar, para amar, ser firme cuando hay que ser firme. Pero yo no quiero el pleito en mi casa, yo quiero el amor. Yo quiero descubrir nuevas dimensiones de amor. Si creo haber hecho las cosas bien, no es nada. No estoy entendiendo nada, yo necesito más amor. Si creo hacer mucho por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, no estoy entendiendo nada. Yo necesito amor. Que Dios derrame esa gracia en esta hora. Es el amor lo que te va a hacer estar en pie frente a la cruz. Es el amor lo que te va a hacer subirte a la cruz juntamente con Cristo. Es el amor lo que te va a llevar a sus pies. No es otra cosa, no es una canción linda. Cuando amas la presencia de Dios no necesitas canción linda. Es el amor lo que te hace necesitarle. Es el amor. Muchos van a ver cosas, pero Dios va a ver el amor. Dios va a ver a Cristo. Señor, así como uniste a esa iglesia, figura de María, y a ese hijo, únenos a la iglesia, no a las cuatro paredes, ni a una organización. Únenos a la iglesia. Vuélvenos iglesia, vuélvenos una madre rispa. Vuélvenos una madre que ame, que gima por los perdidos. Vuélvenos una madre que abrace, que engendre, que conciba, que dé a luz, que sufra. Vuélvenos, Señor, intercesores, personas que clamen por los perdidos en amor. Dígale ahí, Señor, yo no sé clamar. Tal vez no sé ni amarme a mí, no sé ni cuidarme. Soy torpe, soy lento, no entiendo. Pero dame amor, Señor. No quiero perder los hijos que me has dado. No quiero que se pierdan en este sistema, no quiero que se pierdan en el mundo. Mis hijos no nacieron para perderse. Nacieron con un propósito divino, con una asignación celestial, son guardados, son cubiertos. Te pido perdón por ponerle maldiciones, sobrenombres. Te pido perdón por haber sido violento. Te pido perdón por haber sido lento, torpe. Dame amor, Señor. Dame amor, Señor, dame amor. Derrama de tu amor con tu Espíritu Santo en mi corazón. Pon tu manito en tu pecho. Señor, arranca lo que tengas que arrancar. Destruye lo que tengas que destruir, pero derrama amor, Señor. Señor, me he puesto frío de decirle, tal vez veo a mis hijos perdidos. Señor, he dejado de clamar, he dejado de doblar rodillas, he dejado de esperar un cambio en mi hogar. Despierta, Señor, mi vida. Quiero aprender a sufrir en amor, que no es quedarme en la queja o en el dolor, sino saber subir a ti, oír palabra de Dios, obedecer palabra de Dios, caminar en una dimensión de fe,
creyendo que Dios hará justicia, que Dios obrará para bien. Te bendigo, iglesia. Sigue este camino excelente. No te vuelvas. Una de las batallas de este mundo es salirte del camino excelente del amor. Entrar en un camino mediocre. Entrar en un camino medio, tal vez un camino bueno, pero un camino más excelente. Caminar en amor, andar en amor. Que Dios te dé madurez, sabiduría para decir que no cuando hay que decir que no. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Para recibir el amor, primero tiene que estar limpio el corazón. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria es para ti. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Saludamos a los amados que nos han acompañado hasta este tiempo. Salude, bendiga y damos gracias.